gracias, María Emilia. Bienvenido a su casa, embajador Montalvo. Usted sabe que esta es su casa, la UID, y me es muy grato sostener este diálogo, agradecerle por sus valiosos comentarios en el curso de este encuentro tan grato que vamos a tener. Y quería iniciar este diálogo citando algunas de sus expresiones cuando concluyó sus funciones como canciller de la República en una despedida como canciller a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Usted mencionó lo siguiente: es evidente que en el curso de este breve plazo de gobierno, se refería a los 7 meses, desde el inicio del gobierno del presidente Guillermo Lasso, la política exterior ha dado un giro potente y tangible. Subrayo la expresión giro potente y tangible, especialmente con respecto a lo vivido en los 3 últimos lustros y con relación a aspectos cruciales de la relación internacional. De tal manera que quería comenzar, Mauricio, si está de acuerdo con una reflexión suya en torno a sus palabras. Nuevamente, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Como diría Fray Luis de León, como decíamos ayer, reiterarle el agradecimiento y mi reconocimiento por tener esta oportunidad de compartir con usted, con María Emilia y con todos quienes se unen a esta plataforma. Me place el tener este retorno, diríamos, a los espacios universitarios en los cuales he compartido largamente con usted y en la cual tenemos tantos derroteros en común. Y hacerlo en la Universidad Internacional, para la cual yo guardo un particular afecto y reconocimiento. Así que estoy muy complacido de estar compartiendo con ustedes y hacerlo a través de sus canales y tener la oportunidad de conversar y dialogar con la comunidad universitaria de la UID. Efectivamente, Hernán, como usted menciona, y creo que usted debe intuir, el giro de la política exterior se dio en primer lugar en la consideración de cómo los otros actores internacionales tenían al Ecuador y en este caso particular del presidente Lasso y de su política exterior. En la manera tan receptiva, tan favorable, tan acogedora con lo que fue recibido tanto en los espacios bilaterales cuanto en los foros multilaterales. Y creo que eso fue una muestra tangible de este giro, al tratarse de una política exterior totalmente abierta, transparente, clara, diáfana, basada en principios y en respeto a elementos fundamentales del relacionamiento internacional, como es precisamente el diálogo y el respeto mutuo, la manera de presentarse de una manera, como digo, transparente y franca, y de dar muestras de confianza, de credibilidad, y lo que yo siempre insistía, de que los demás países le vean al Ecuador como un socio confiable y respetable. Esta actitud, como decía hace un momento, permitió que inclusive otros actores internacionales, y así me lo hicieron saber varios colegas, invitaba a una situación de émulo o de ejemplo para muchos de ellos. Creo que ese es uno de los aspectos principales. Y luego yo creo que es también el hecho de haber enfocado una política internacional totalmente realista y pragmática, que se vio instrumentada fundamentalmente a través de la diplomacia de las vacunas, que creo que fue una experiencia exitosa de una gestión internacional activa, dinámica, propositiva y sobre todo efectiva. Creo que de ese aspecto también fue valorado, ponderado el hecho de que el presidente Lasso haya tenido esta facilidad de interactuar con todos las contrapartes mundiales para responder a un propósito concreto
y como digo, que se tornó tremendamente efectivo. Y luego, si me permite, Hernán, me parece que también ha sido importante, ya que hablamos de un giro, fue en el fortalecimiento institucional que se dio al servicio exterior. Y eso también es un asunto muy concreto, muy tangible que se dio, con el énfasis que se puso para respetar la carrera al servicio exterior como un conjunto, como un equipo de trabajo, y dar la oportunidad a la diplomacia profesional de trabajar de manera profesional y responsable, seria, que me parece que era algo que también había estado un poco puesto de lado en algunos aspectos anteriormente. Así que, para empezar, me permitiría tal vez en esas tres aristas hacer énfasis de cuáles han sido uno de los aspectos concretos con los cuales se abordó. Muchas gracias, Evidentemente, Mauricio. Sí, continúe, por favor. Sino simplemente, como dije, tal vez recordando lo que dije en ese discurso de despedida a los colegas de servicio exterior, habían también 4 ejes, ¿no? La uno era, como queda dicho, una política exterior pragmática e inspirada en principios. La otra era la activa promoción y proyección del Ecuador al exterior, poner énfasis a la cooperación internacional, como también mencioné hace un momento, y luego también la atención oportuna y solidaria a los ecuatorianos en el exterior, en situación de movilidad humana. Que también está mencionado eso en el discurso de despedida. Perfecto, muchas gracias. Algo que me parece muy importante, si podría desarrollar Mauricio, el equilibrio que se estableció o las dificultades de establecer este equilibrio entre el pragmatismo y los principios. Citó también en su despedida la Carta de Conducta de Riobamba como un ejemplo de la tradición de la política exterior del Ecuador. Podríamos comentar al respecto de eso, cómo concibió este equilibrio entre el pragmatismo en la política exterior y los principios que han guiado la conducta internacional del Ecuador tradicionalmente. Sí, ese fue uno de los puntos centrales que yo hice converger al presidente Lasso, y era un giro muy importante. Nosotros conocemos, y así lo muestra la historia reciente, este enfrentamiento que tuvieron administraciones anteriores con los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Entonces se tornaba muy importante el retomar un principio básico que había inspirado e informado la política exterior de Ecuador, que era de la Carta de Conducta, en la cual la violación sistemática y grosera de los derechos humanos era incompatible con el principio de no injerencia, y que al contrario, el deber y la responsabilidad de la comunidad internacional era de ocuparse de esos casos de violaciones como un compromiso fundamental y primigenio de lo que es el relacionamiento internacional, por sobre la no injerencia. Y eso se trató de traducir en los diversos posicionamientos que tuvo el Ecuador durante la época que estuvo a mi cargo la Cancillería, y que ha continuado. Y yo creo que ese es un eje vertical de la política exterior que debe permanecer, que debe ser un principio inmanente, que fue inspirado en la Carta de Conducta de Riobamba, de la época del presidente Roldós, y que los distintos gobiernos lo han mantenido de manera constante y permanente. Lo que nosotros hicimos es el dar mayor énfasis, darle mayor visibilidad y darle una aplicación concreta en los distintos casos que se fueron presentando durante esta época. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay algo puntual en su
intervención de despedida en la Cancillería, en términos de funciones, que me llamó mucho la atención y me parece algo muy significativo en el relacionamiento internacional, y se refiere a la solicitud al gobierno de Nueva Zelanda como depositario del Tratado de Asociación de la Asociación Transpacífica. Esto, a mi juicio, era una asignatura pendiente del Ecuador desde hace muchos años. Su vinculación no solo a través de la Alianza del Pacífico, sino en general con la cuenca del Pacífico, por la potencialidad que eso significa en términos de nexos económicos, comerciales, financieros y de toda índole. ¿Podría, Mauricio, profundizar al respecto de esa decisión tan acertada que se tomó durante su gestión como canciller? Sí, por supuesto. Como usted sabe, Hernán, yo vengo de Australia. Mi última misión venía de Australia, entonces yo tenía muy fresco cuál era la naturaleza, el alcance, la dimensión, la importancia de este acuerdo amplio y progresista de Asociación Transpacífico, que es, haciendo un paréntesis, es el esquema de integración comercial más grande del mundo, más grande y más rico del mundo. Entonces, apostar por ello es apostar precisamente a lo que el presidente Lasso ha dicho muchas veces, de hacer entendimientos comerciales con las principales economías del mundo. Y ese es el espacio, como digo, más grande y más rico del mundo. No es un proceso fácil precisamente por eso y toma largo tiempo. Y como usted bien dice, había que dar el paso y eso es lo que se hizo. Luego de una presentación que le hicimos al presidente Lasso en la Cancillería ecuatoriana, en una reunión que él nos convocó para conocer las distintas proyecciones de la gestión diplomática orientada al comercio internacional, le planteamos esto y recibimos no solo la luz verde, sino la instrucción de hacerlo lo más pronto posible. Así que de esa manera nosotros activamos la gestión diplomática con todos los países miembros, porque así lo establece, ese era el requisito previo, hacer contactos con cada uno de los países que hacen parte de ese acuerdo transpacífico. Lo hicimos tanto a nivel de las embajadas aquí en Quito, cuanto de las embajadas nuestras en los países que hay y de las concurrencias respectivas. Una vez cumplido ese proceso, se procedió con el siguiente, que era la solicitud formal al Estado depositario de ese tratado internacional, que es el gobierno de Nueva Zelanda, y eso es lo que se hizo a través de una carta firmada por el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, que es la autoridad competente para hacerlo. Esa comunicación se cursó oficialmente, como digo, al Estado depositario, que es el gobierno de Nueva Zelanda, y así se ha iniciado el trámite. No, como acabo de decir, no es un trámite fácil, no es corto, porque eso implica una serie de acciones y de reformas internas aquí en el país para poder nosotros acceder. Hay varios países que, habiendo ya suscrito inclusive el acuerdo, todavía no han logrado la ratificación, precisamente por la serie de implicaciones que este tiene. Pero eso es algo que, como usted muy bien acaba de decir, había que empezar, era una tarea pendiente, el Ecuador tenía que hacerlo, si quiere, sobre todo, activarse en los espacios comerciales más grandes del mundo, como es este caso. Así que sí, estamos complacidos de que eso se haya hecho. Se sigue trabajando en esa línea, el equipo de Cancillería y las embajadas respectivas tienen muy presente este mandato que se recibió del presidente de la República y que se lo trabaja de manera coordinada y complementaria con los otros esfuerzos y los otros procesos de negociación comercial que están en curso. Muchas gracias, Mauricio. Hay también otro tema que surgió muy importante también, que fue que el Ecuador el año pasado asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones. Este es un tema pues muy importante para el Ecuador, el ser miembro fundador de la CAN, la relación que tenemos con los países vecinos. El hecho de haber asumido la presidencia pro tempore de la CAN
a su juicio, ¿qué representó en términos de las propuestas que el Ecuador formuló en su debido tiempo cuando asumió la presidencia? ¿Y cuál en general es la visión que como ex canciller tiene al respecto de los derroteros de la CAN hacia el futuro? Bueno, usted sabe, el tema de la CAN tiene sus altos y bajos, pero como yo siempre he dicho, sigue siendo el esquema de integración no solo el más antiguo, sino el más sólido desde el punto de vista institucional. Desde una óptica teórica de lo que es la comunidad andina, diríamos que es lo que más se asemeja a un esquema supranacional. Pues tiene una estructura, un tratado constitutivo, una secretaría permanente, tiene muchos ejes de acción, con definiciones muy claras de su gobernanza, como precisamente con esto de la presidencia pro tempore y el Consejo Andino tanto el Consejo Presidencial como el Consejo Ministerial de Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, tiene un tribunal andino de justicia, es decir, tiene una serie de elementos que le hacen, desde el punto de vista institucional, de la estructura lógica, lo más avanzado. Ahora, ha tenido, como mencioné hace un momento, una serie de bemoles que han dependido más de la voluntad política, ¿no?, de los estados partes. Esto es una verdad de perogrullo, se dice, los organismos internacionales son lo que los estados miembros quieren que sean. Y este es una realidad también con respecto a la CAN. Y yo creo que hay que seguir apostando, como digo, es el esquema regional más directo, el que más instrumentos dota al Ecuador para su interacción con sus socios, y se refleja, ¿no?, evidentemente, en los aspectos ya directos, tanto comerciales como de relacionamiento fronterizo, y de otros, de los distintos mecanismos que tiene la integración andina. Nosotros, a través de la presidencia, que como usted sabe es rotativa, hicimos un planeamiento de los distintos ejes de acción. En eso se ha venido trabajando. Hay también los ejes ministeriales. Ha sido muy importante, por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones, esto de haber establecido el roaming andino, lo cual permite tener comunicación en cada uno de los países sin necesidad de conexión especial. Hay evidentemente también el tema del Estatuto Migratorio Andino, que regula el tema migratorio, que es tan sensible, ¿no?, tan delicado. En nuestro caso, pusimos énfasis en el aspecto ambiental. Hay también un programa específico de fortalecimiento ambiental en la región, y otro que nosotros denominamos de acercamiento a la comunidad, es decir, de traducir las acciones, los principios, las propuestas que existen a nivel andino a las comunidades locales. Ese fue otro de los ejes muy importantes. Y eso también se ve también articulado con otros tipos de ejes, como es el eje de género, tratando de imprimir, por ejemplo, una óptica y una visión de género, de preocupación en esos aspectos a todos los planes y programas que se desarrollen a nivel subregional. Correcto, coincido plenamente, es de una institucionalidad muy fuerte la CAN, el Sistema Andino de Integración, en realidad. No todas las instituciones que componen el sistema, pues, tienen, digamos, un impacto en el desarrollo de los países miembros, ¿no? Sin embargo, no hay duda que eso es un activo de la Comunidad Andina de Naciones. Quisiera que comentarle algo que me parece importante, ya más bien desde el punto de vista general. Un país pequeño y vulnerable como el Ecuador, ¿cuál considera que deben ser las prioridades en esa condición que tenemos en la región y en el mundo, en este mundo globalizado que va a sufrir modificaciones importantes, económicas, políticas, en la pospandemia? A su juicio, Mauricio, ¿cuáles deberían ser algunas
prioridades que en esta condición el Ecuador debería asignarle una mayor importancia? Bueno, Hernán, como siempre, el Ecuador tiene que ver siempre por sus intereses, ¿no? Esa es la premisa fundamental. Y estos tienen que articularse en función de lo que la realidad circundante le imponga o le demande. Pensemos, por ejemplo, ahora lo que está pasando en Ucrania, que es algo de los tópicos que usted mencionó, y una cuestión que está tan lejana, que sin embargo tiene un impacto muy fuerte acá en el país por el tema del intercambio comercial. Dos renglones de exportación fundamentales para nuestra economía, el banano y las flores, están seriamente afectadas por esta situación. Entonces son imponderables que no podemos tener nosotros, ante los cuales no existe una planificación, nunca será suficiente una planificación, porque rebasan cualquier capacidad de previsión. Y sin embargo, hay que estar listos a responder a esas variables. Y por eso digo, el Ecuador siempre va a tener que buscar lo que más le interese a nuestro país. Yo creo que en ese sentido la respuesta del presidente Lasso es la correcta, el buscar los entendimientos comerciales con la mayoría de países y sobre todo con aquellos países que tienen mayor posibilidad de compra de los productos ecuatorianos. Yo creo que esa es una apuesta acertada, correcta del gobierno y que le permitirá caminar para adelante. No son procesos fáciles, no son procesos de un día para el otro, pero son a los que debemos estar abocados. Tomando en cuenta que ha habido un retraso manifiesto en esa línea de los años anteriores y que eso lo hemos podido nosotros padecer las consecuencias ahora mismo. Entre otras cosas, por ejemplo, el tema de la visa Schengen, que se vio afectada precisamente por el retraso en un entendimiento comercial con la Unión Europea en su momento. Así que vamos a tener que seguir buscando espacios de desarrollo, de proyección del país, de sus productos y luego también hacer ciertas tareas casa adentro. Yo creo que el potencial turístico que tiene el Ecuador, usted mencionó, es un país pequeño, vulnerable, pero que tiene una inmensa riqueza y una potencialidad turística. Y yo creo que en ese sentido también el gobierno está trabajando en la línea correcta, tratando de ampliar los espacios de captación turística que tiene el país y poder encontrar ahí una respuesta a futuro a muchos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con inversión extranjera, con generación de empleo, con productividad, con cadenas de valor que se van dando en estos procesos. Y creo que habría que apostar también en ese sentido. Y luego ya desde el punto de vista político, si me permite, también es complejo, ¿no? En los distintos foros multilaterales en los que se vaya a discutir estas temáticas, va a estar complejo. En el caso más directo, usted conoce que me compete de la OEA, habrá su nivel de discusión, pero sobre todo, pensando ya a futuro, no olvidemos que Ecuador, con casi plena seguridad, va a integrar el Consejo de Seguridad a partir del próximo año. Entonces, cuando usted me pregunta qué es lo que vamos a pensar a futuro, vamos a tener nosotros que madurar mucho y andar con pies muy de plomo, porque vamos a ser miembros de ese Consejo de Seguridad, en un mundo que podemos ver está cada vez más convulsionado, que es impredecible, que si bien ya conocemos cómo se inició la guerra en Ucrania, y no sabemos exactamente cuándo y cómo va a terminar. Y no sería extraño de que de una u otra manera la secuela de este enfrentamiento vaya a llegar al Consejo de Seguridad de una u otra manera, más allá del poder de veto que tiene Rusia en ese foro. Sí, así es. En realidad, uno de los temas que quería tratar era justamente de la futura presencia como miembro no permanente del Ecuador en el Consejo de Seguridad, de tal modo que me inhibo de... Nos hemos adelantado un poco. Si quiere podemos tratar eso, ¿no? Bueno, es un tema muy importante porque la última ocasión fue el año 92, me parece. Exactamente, fue el bienio 91-92. Borja,
Así es, canciller Diego Cordobés, embajador José Ayala Lazo. así es. Y recuerdo muy bien esa época. Entonces, es muy importante, es un honor para el Ecuador, desde luego, que el GRULAC Claro, con mucha se moce, responsabilidad, ¿no, Hernán? Porque usted con sabe que enorme eso, responsabilidad y claro, bien, como decía muy bien Mauricio, con pies de plomo, porque hay temas, esto fue, pues, ¿qué hubiera ocurrido, por ejemplo, si es que ya éramos miembros del Consejo de Seguridad y se desencadenaba la crisis de la agresión rusa a Ucrania? Habría que claro, haber tomado una postura que de hecho el Ecuador ha tomado en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la OEA. así es, Ya vamos a hablar de eso. Pero claro, otra cosa es ser miembro no permanente del Consejo y estar sujeto a presiones de diversa naturaleza, sobre todo los países de las grandes potencias, ¿no? En así este es, y en cualquier otro efectivamente. tema, ¿no? Entonces, ese es algo que me parece muy importante que haya mencionado. Quería, justamente a propósito de la mención de la OEA, con mucha satisfacción conocemos como que está de representante permanente designado ante la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos, pues, desde el punto de vista del Ecuador, ha tenido un relacionamiento muy intenso, muy constructivo, diría yo, a través de su historia. Tuvimos un secretario general, ¿no? El expresidente Galo Plaza Lazo. Así es. Algunos... Y su tío que fue representante permanente Sí, y miembro de la CIDH. cómo no, sí, así es. Tuvo una participación. Ha habido embajadores, digamos, de tiempos idos, de mucho prestigio en la OEA. Estoy seguro que usted va a continuar con esa Ojalá, tradición. ojalá estemos a la altura, mi estimado Hernán. Así es. Muchas ¿Cuál gracias. es su opinión de la OEA actualmente? Porque hay ciertas críticas que se han hecho de que su rol en materia de buscar mecanismos para, a pesar de que existe la Carta Democrática Interamericana, que posiblemente habrá que Sí. fortalecerla en el futuro, pero que no ha tenido una actuación más activa, según sostienen algunos críticos. Sin embargo, yo considero que es un foro muy importante, que además es el único en el cual tenemos que negociar y llegar a entendimientos también con Estados Unidos y Canadá, es el único foro en el cual estamos, ¿no? ¿Cómo ve eh, eh, como embajador designado, como representante permanente del Ecuador ante la OEA, a la organización y a su vez cómo está percibiendo lo que podría ser su gestión en la OEA en los próximos ya semanas y meses que va a iniciar Bueno, su no, gestión? Hernán, vuelvo también aquí un poco a lo que conversábamos hace un momento de lo que era, lo que es la CAN, ¿no? Mm, Eh, Igualmente, yo creo que a nivel regional, a pesar de todas las críticas que puede haber tenido, de todos estos altibajos, la OEA sigue siendo el organismo por antonomasia de la región. Es el único espacio en el cual todos los países del hemisferio se sientan y pueden tratar las cosas en una misma mesa. No olvidemos que Estados Unidos y Canadá, por decirlo, el otro país grande de la región, se sienten en igualdad de condiciones que el resto de países. No hay una capacidad de veto como tienen en Naciones Unidas, por ejemplo, si lo vamos viendo ahí. El voto de Estados Unidos tiene el mismo valor que el de Santa Lucía, que quizás tenga solo unos cientos de miles de personas, de habitantes. Así que yo creo que desde ese punto de vista no deja de ser importante. Ha sido históricamente el foro en el que nos ha permitido desahogar nuestras discrepancias y nuestros conflictos. El Ecuador lo vivió históricamente mucho en el secular problema que tuvimos con el Perú. La OEA siempre constituía una válvula de escape para las tensiones que se producían entre los dos países. Ha tenido, aparte de la parte institucional, de que cuenta con una carta constitutiva, que es un tratado internacional en todo su rigor, con una institucionalidad, una secretaría permanente, estructuras de
gobernanza, como son el Consejo Permanente, la Asamblea General, diversos departamentos de la Secretaría, ¿no? Orientados a los diversos temas, como es la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, el desarrollo social y económico, temas de educación, de ciencia, de cultura, y los dos fundamentales, que yo diría que es en los que más se ha inscrito el crecimiento progresivo del derecho internacional americano, que es el sistema de derechos humanos a través de la Comisión, la Corte y una Convención Americana de Derechos Humanos. Y luego también, lo que usted acaba de mencionar, desde el punto de vista de la defensa y el fortalecimiento de la democracia, que es la Carta Democrática Interamericana. Son instrumentos importantes, pero en el derecho internacional y en las relaciones internacionales nos podemos dar cuenta que los avances son lentos y el crecimiento de progresivo de lo que llamamos el derecho internacional se va dando con pasito a pasito, ¿no? Como dice la canción. Y pensemos, por ejemplo, las dificultades que tienen el sistema universal a sí mismo, ¿no? La concepción de lo que es la paz y seguridad de la Carta de San Francisco, por ejemplo, está en entredicho con lo que está pasando ahora en Ucrania. Exactamente. Para darnos un ejemplo concreto de cómo es de difícil la relación internacional. Pero hay que seguir apostando por ella, hay que seguir apostando por la paz, por la solución pacífica de los conflictos, por fortalecer los procesos de negociación, de acercamiento entre las distintas partes, y eso se aplica también en el hemisferio americano. Así que, más allá de la existencia de otros esquemas de integración o de propuestas que ha habido, yo sí creo que la OEA sigue siendo la instancia más sólida a nivel regional. Inclusive para el debate, para ir exponiendo las diferencias, sigue siendo el más válido. Sin duda, coincido plenamente con eso, y ya que estamos hablando de la OEA, habíamos antes de este tan importante diálogo comentado sobre la decisión del Consejo Permanente, de la declaración del Consejo Permanente condenando la invasión que, entre comillas, dice la declaración ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por parte de Rusia. Y hay un pronunciamiento del secretario general Almagro al respecto que dice que no existe justificación alguna para lo que hizo la Federación Rusa. Tanto las Naciones Unidas como las normas que regulan el sistema interamericano rechazan y condenan toda forma de agresión de un Estado a otro. Y esto lo que quería es conocer su opinión de la postura que ha tenido el Ecuador tanto en la Asamblea General de Naciones Unidas, que copatrocinó la declaración de la Asamblea Extraordinaria en base a la famosa resolución Unión Pro Paz, ¿no? Que se ha usado Así es. muy pocas veces, ¿no? Como sabemos en el curso de la historia, porque había el veto de la Federación Rusa, que era uno de los actores, naturalmente, y eso me parece que el contenido de esa resolución fue realmente muy importante para los estudiosos del derecho internacional, porque contiene principios fundamentales de la convivencia internacional y de la arquitectura del derecho internacional que se ha ido construyendo desde la Carta de Naciones Unidas en adelante, y que en el cual, desde luego, el sistema interamericano, como usted menciona, Mauricio, ha jugado un papel fundamental y yo diría hasta pionero, ¿no? En muchos aspectos. La contribución de América Latina, principalmente para la evolución del derecho internacional, el derecho internacional americano. ¿Qué opinión tiene sobre esta decisión del Consejo, esta declaración del Consejo Permanente sobre el tema de Ucrania? Esto no nos haría pensar justamente que, como decía usted mismo hace un momento, la sorpresa no solo fue para el Ecuador, sino para todo el mundo, ¿no?
que lo Así es. ocurrió. En consecuencia, si Estados Unidos se sorprendió, por mencionar un país, o los países de la OTAN o los Estados miembros de la Unión Europea, y en general todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, son hechos que ocurren en las relaciones internacionales. Muy lamentable y condenable este hecho. ¿Y qué opinión le merece? Porque no hubo fue una votación muy importante, pero algunos países no acompañaron esta condena con su voto favorable en la OEA. Nuevamente eso debe tener relación pues con la orientación ideológica, pero ante una violación tan directa de principios básicos del derecho internacional que está en la Carta de Naciones Unidas, me llamó la atención que no haya habido, tal vez con excepción de un país en el que podemos presumir cuál es, de otro país, como tiene un gobierno que es reconocido por los países americanos, por la inmensa mayoría de países americanos de la OEA, me refiero al representante del presidente interino Juan Guaidó, sí votó a favor de esa resolución. Entonces, la pregunta es, Claro. ¿qué resonancia piensa que puede tener esa decisión ya en el ámbito hemisférico de condena a esta agresión injustificada, sin motivo, de la Federación Rusa, un país grande, importante, poderoso, una potencia militar, a un país chico, Sí. soberano como Ucrania? Claro, sin duda fue un factor, como usted bien ha mencionado, que sí causó sorpresa, no solo el ataque, sino el hecho de que la OEA haya tenido un pronunciamiento. Efectivamente es algo que no estaba necesariamente previsto, porque se trata de un conflicto de fuera de la región, pero que sin embargo por la trascendencia de los hechos ocurridos y de los principios que estaban en juego, se justificaba plenamente. Y así es como actuó el Ecuador, como usted bien ha recordado, tanto en esa instancia cuanto en Naciones Unidas. Porque se trata de una declaración sobre todo principista, y es eso. Entonces, como usted bien acaba de decir, es bastante difícil poder oponerse a una cuestión que está basada esencialmente en principios. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con quienes no han acompañado la resolución? Es porque hay definitivamente otros intereses, que es lo que mencionábamos también hace un momento, ¿no? Y claro, cada país, cada gobierno se conduce un poco en función de ello. Y claro, puede entrar en contradicciones que en algún momento pueden ser no menores, que son difíciles de justificar y que ciertamente van a dar pábulo para estudios, ¿no? Y reflexiones ya para los teóricos de las relaciones internacionales y de la diplomacia real, en qué consiste esto. Y es también una situación que hay que tenerla muy claramente, que asumo, no tengo el dato preciso, pero yo asumo que quizás Rusia es observadora de la Organización de Estados Americanos. Como es Ucrania también. Y Ucrania también. Entonces, esos también son factores que hay que tener presente, ¿no? Que hay una, por distante que parezca, hay una vinculación o hay un relacionamiento que hay que atender y al cual responder. Ahora, lo que viene después tal vez es más drástico porque hay un conjunto de sanciones que Muy más fuertes. allá de las decisiones que se tomen en los foros, como en este caso de la OEA, es cuál es el régimen de sanciones que se va a declarar y el impacto que este va a tener para las economías de los distintos países. Yo creo que ahí es donde va a entrar en juego unas consecuencias más graves y comprometedoras, especialmente para el país. Y luego, respecto a lo que usted mencionó de la votación de determinados países, responde, ¿no? Asimismo a las situaciones particulares que existen en cada uno de los foros. Ciertamente yo pensaría que, por ejemplo, los representantes o los diplomáticos o las embajadas de Rusia en nuestros países no van a estar contentos con
O sea, también es un factor que habrá que ir matizando y tenerlo en cuenta en el relacionamiento que se haga con ese país, ¿no? Usted sabe, las relaciones internacionales tienen muchos espacios y muchos niveles de interacción y Claro. ciertamente están muchas veces vinculados con una suerte de vasos comunicantes unos con otros. Así es, Así así que es. si lo vemos desde el punto de vista ya del análisis internacional, es una época muy interesante, es muy interesante para ir ya desde un punto de vista académico o desde las aulas universitarias o desde la cátedra para analizar, porque es como un laboratorio, ¿no? Es un laboratorio Sin viviente duda. en el cual se van dando muchas cosas a tiempo real, es Así es. decir, y que sirven para confrontar muchas de lo que son las teorías o lo que han sido los ejercicios en otras épocas con lo que está pasando ahora. Así es, así es, Ciertamente así es es. muy interesante. Así es, inclusive el día de hoy, porque esto es, hay episodios diarios sobre el Claro. conflicto ruso-ucraniano. Hubo un pronunciamiento de la jueza presidenta de la Corte Internacional de Justicia. No conocí. Sí, esto es de esta tarde. Ya, qué interesante. Ya está en los medios, porque desde el punto de vista de los abogados de Ucrania, me parece que jugaron una carta muy inteligente Ya. por la interpretación de la Convención contra el Genocidio, porque Ya uno veo de por dónde va la los cosa. argumentos de la Federación Rusa es que Ucrania había cometido supuestamente genocidio en la zona del Claro, Donbass. del Donbass, claro, del Donbass. Sí. Entonces le preguntan a la Corte Internacional de Justicia cómo se puede interpretar algo que es completamente falso y que no hay ninguna evidencia, y cómo un país toma esa justificación que de acuerdo a Ucrania, y evidentemente es falsa, porque no ha habido ninguna prueba para que demuestre lo que sostiene la Federación Rusa. ¿Cómo se puede interpretar eso en términos de la Convención contra el Genocidio? Es una mala Ya, muy interpretación interesante, ya veo que por hace dónde la va. Sí, Federación sí. Rusa. Entonces hay una declaración, es una declaración que tiene un valor simbólico, como sabemos, ¿no? Porque Claro, claro. el caso de la Corte, es el Consejo de Seguridad en definitiva y la Asamblea Claro, General. no conocía, ya me Pero voy a es muy fijar para ver cómo está interesante eso. desde el punto de vista del derecho internacional y un pronunciamiento que lo hace por escrito la presidenta de la jueza presidenta de la Corte Internacional de Ya, Justicia. qué Bueno, interesante. esto, para ir terminando, Mauricio, y justamente en relación a esto, me parece que naturalmente por nuestro desempeño, y me incluyo, en los años que tuve el honor de representar al país en el exterior y también en funciones en la Cancillería, siempre confiamos en la diplomacia, en la solución pacífica de controversias, en la negociación. Es Claro. parte del proceso civilizatorio. En este caso, ya para ir concluyendo, Mauricio, esta muy importante conversación, que reitero mis agradecimientos por su tiempo, ¿considera que hay todavía margen o habría en el futuro margen para una negociación que ponga punto final a esta agresión, que haya un cese de hostilidades y que en la mesa de negociaciones se pueda lograr la terminación de este conflicto y sobre todo el sufrimiento Claro. de civiles, la Y la destrucción del país, ciudades, pues es del una pena ver país? cómo se está destruyendo ese Es país. increíble lo que está pasando. Esto no ha ocurrido, bueno, posiblemente en mucho menor escala, ¿no? En la anexión de sectores territoriales en Georgia y también en Croacia, ¿no? Por parte de la Federación Rusa, pero Claro. digo en la península que pertenecía a Ucrania, que en el fondo lo que persigue la Federación Rusa es anexarse partes del territorio de Ucrania. Ese es uno de los objetivos, ¿no?
y que posiblemente O la independencia. o la independencia, pero bajo la égida del Kremlin, ¿no? Porque Claro, esos estados o con un gobierno títere, ¿no? Yo un creo. gobierno títere, y es el objetivo que busca también Ucrania. No sé si lleguen a cumplir eso, porque si es que hay un compromiso por parte de Ucrania, que lo ha dicho el mismo presidente ucraniano, de no incorporarse a la OTAN, y la misma OTAN ha dicho que no, y hay unas declaraciones del propio Sí, sí, presidente de Estados Unidos. claro, Eso no va a ocurrir. Pero claro. para terminar, a ver, ¿qué valor le damos a la negociación y a la diplomacia? Verá, Un yo sí, conflicto tan difícil, y finalmente, ¿cree que Ucrania, y es una pregunta que me hago para mí mismo y creo que para los que nos están escuchando muy amablemente, eh, podrá ingresar, o la Unión Europea tendrá la disponibilidad de aceptar a Ucrania como miembro de la Unión Europea? De la OTAN no, definitivamente no, porque el propio presidente ucraniano ha dicho que eso está descartado, pero de la Unión Europea no, y él ha insistido en eso. Entonces, con estos dos temas concluiríamos este tan importante diálogo, mi querido Mauricio. Bueno, yo le soy sincero, hermano, yo no sabría cómo responder. Yo soy, se lo confieso muy cándidamente, muy sinceramente, yo era uno de los convencidos de que Putin no iba a atacar Ucrania. Yo hasta el último día pensé que era toda una estrategia, un planteamiento, un posicionamiento para ejercer presión, eh, tener una posición más fuerte de negociación y de imponer ciertas cosas, ¿no? Las amenazas. Y nunca pensé que iba a llegar a las acciones bélicas y más aún de la manera en que lo ha hecho. Le soy sincero, a todo momento cuando me preguntaban me decía, no, no, eso no va a llegar a darse, esto eh, responde a otros condicionamientos, a otros criterios, pero ya ve lo que ha pasado. Así que yo creo que estamos en este momento con los actores principales, o el actor principal en este caso, totalmente impredecible, y con todo lo que eso implica, ¿no? Puede ser que se aboque a una negociación, que se siente en una mesa, dadas las circunstancias como ha transcurrido la invasión, que no ha sido ni lo rápido, ni efectiva, ni lo pronta Así que es. aparentemente pensaba que iba a ser. No se contaba con una resistencia tan tenaz, tan Heroica. convincente de parte de Ucrania, y de pronto eso le aboque, ¿no? A aceptar sentarse a negociar. Pero tampoco, y es lamentable decirlo, y da susto el solo pensarlo, que tome alguna otra medida más disparatada, ¿no? Que tenga unas consecuencias fatales y trágicas, ¿no? Para la humanidad. Todo eso está ahí. Pero También se, claro, convencido como soy de los procesos de negociación y de diálogo, yo apostaría porque se llegue a un entendimiento de esa naturaleza, y ojalá, ojalá se lo haga, porque como usted señaló, da pena, ¿no? Da pena, mucha tristeza, mucho dolor ver el sufrimiento, la pérdida de vidas, la separación de las familias, la diáspora ya de millones de personas fuera de ese territorio, la destrucción del patrimonio de ese país, que uno ahora a propósito de la guerra ha podido darse cuenta, ¿no? De que es un gran país con una enorme claro. tradición patrimonial, artística, cultural, sus ciudades, su infraestructura, en fin. Y luego, claro, esto no había visto, también le soy sincero, esta afirmación del presidente Zelensky que no, Ucrania no entraría a la OTAN. Ese ya, tal vez eso era de decirlo antes de que haya la invasión, de pronto eso paraba Claro, un poco, ¿no? Pero claro. claro, mientras estaba en el aire de que había esa posibilidad, eso es precisamente uno de los justificativos, ¿no? Diría el Así es. principal, me decía aquí, ustedes son los que van a poner bases aquí en mi frontera, es como si Claro, yo fuera a poner en Canadá o en México claro. bases soviéticas, ¿no? Entonces, Así es. es un elemento, eh, 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 como dicen, ¿no? En inglés, ¿no? Too little, too short, Too ¿no? little, too short, así es. Sí, Y nuestro, entonces, nuestro sí. acuerdo
con la Federación Rusa y con Eurasia, pues tendría que esperar un buen imagínese tiempo. todo eso también. Sí. Ahora, volviendo a lo otro, para que no quede suelto, la incorporación a la Unión Europea, claro, no es un mecanismo de seguridad y defensa. Entonces, se pensaría de que como república autónoma e independiente que es, podría optar por ella, ¿no? Si es que hay acuerdo y entendimiento de las partes. Claro. En ese sentido yo no lo vería. Tiene una naturaleza muy distinta a la que tiene un esquema como es el de la OTAN, ¿no? Perdón. Así es. Perdón. Entonces, pensaría que no habría problema, pero claro, están tan encendidas las cosas allá, han adquirido un cariz tan drástico, tan violento, que no podíamos aventurarnos, creo yo, a dar una respuesta concluyente, ¿no? Sobre eso. Así es. Esperemos que siga como república autónoma, soberana e independiente. Por supuesto, así es. Así es. Mauricio, a nombre del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales de la Universidad Internacional de Ecuador, quiero agradecerle muchísimo su deferencia, su tiempo, la profundidad de su análisis de temas que me parece que son muy, muy importantes, que se han abordado en este tan grato diálogo, y desearle a mi nombre y en nombre del centro un éxito en sus funciones que en breve asumirá como representante permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos, y siempre relevar pues a mi juicio, y esto es una nota personal que la quiero hacer pública, su gestión con distinción como canciller de la República en los 7 meses que ejerció esa función. Muchísimas gracias. Y quería agregar que este diálogo lo vamos a incorporar los enlaces respectivos en el próximo número de el boletín del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales Panorama Global, de tal manera que también lo registraremos ahí. Muchísimas gracias. No, a usted, Hernán. Yo que le agradezco a usted, para mí ha sido un honor, muy placentero el poder conversar con usted, con María Emilia, darle un saludo a quienes nos escuchen o a quienes se retransmita posteriormente este diálogo, reiterarle pues el afecto, el aprecio que tengo para la Universidad Internacional y todos sus personeros, obviamente con usted en el centro, donde tengo tan buenos amigos y colegas, y agradecerle también, no únicamente por la oportunidad de conversar ahora con usted, sino para mí por estas expresiones que ha tenido por mi mandato al frente de la Cancillería ecuatoriana y del Servicio Exterior, y también por los buenos deseos para la misión permanente ante la OEA en Washington, donde espero seguir los pasos de su tío, Gonzalo, también ex canciller de la República y quien fue representante permanente del Ecuador en ese país y miembro también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que me siento muy inspirado también por eso, tener referentes tan elevados en esa posición y en la cual espero estar a la altura y seguir los pasos de ellos. Así que muchísimas gracias para la Universidad Internacional y a todos quienes hacen parte de él. Muchísimas gracias, mi querido Mauricio, un gran abrazo y pues todo lo mejor y todo éxito en sus nuevas Muchas gracias, embajador. Hasta luego. Gracias, María Emilia, a usted. Encantado.